redes sociales, internet, un mundo nuevo, una sociedad distinta. El programa pasado hablábamos, nos hacían ver, cuando hablamos de familia, ¿de qué familia hablábamos? Cuando hay 450.000 mujeres que son jefas de hogar. Ya no es la misma familia que teníamos como concepto antes. Esta sociedad, este nuevo mundo, esta nueva cultura, ¿cómo es? ¿Qué valores tiene? ¿Qué sustenta esto? El respeto, la lealtad, la transparencia, si podemos entender algunos de ellos como valores, cómo se compatibilizan con ciertas conductas en las que las redes sociales no están ajenas. Una pregunta a partir de ciertos datos que circulan últimamente respecto de lo que está pasando, el comportamiento, por ejemplo, de las parejas, ¿verdad? Una pareja que en la intimidad accede de repente los dos, de mutuo acuerdo, a filmarse en intimidad. Y que después, ante la ruptura de la pareja, esas filmaciones circulan, ¿sí?, sin respeto, sin lealtad, sin tener en cuenta lo que ayer fueron. ¿Sucede eso en nuestro país? Sí, sucede y muy seguido. Se están trabajando denuncias actualmente y tenemos otras terminadas que fueron puestas a disposición de la justicia los autores, donde cuando la pareja estaba bien se filmaba manteniendo relaciones sexuales o realizando actos eróticos, y cuando se disuelve la pareja, ya sea por despecho o porque un técnico fue a arreglar la computadora, vio los videos y se los copió, o porque estaba en el celular y le robaron el celular, o sea, el hecho que sea, se suben a páginas de pornografía esos videos que en su momento fueron personales y se multiplican y se difunden, y lo mismo que, como decía anteriormente, por más que lleguemos a los autores, se han sometido a la justicia, esos archivos una vez que están en internet no se sabe si van a volver otra vez a estar. Ahora, usted plantea acá dos casos, ¿no? Filtraciones accidentales, ya sea por la rotura de la máquina o que se pierde de repente el equipo, ¿verdad? Y casos donde hay una intención de revelar eso. La pregunta es para el psicólogo, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué una persona hace eso? A ver, hay varias etapas. Muchos, digamos, primero, muchos quieren como congelar en la previa, quieren congelar ese momento, hacerlo, tenerlo para toda la vida, y pierden de vista que la digitalización de por sí es riesgosa. Porque una cámara de fotos, un celular se puede perder, te lo pueden robar. Entonces ya al tenerlo digitalizado, vos estás dejando de ser dueño de eso, que pretendías, digamos, inmortalizarlo, pero quizás lo vas a inmortalizar en la web y lo van a ver otros, ¿no? La gente, digamos, muchas veces se maneja además como si el mundo de Internet fuera un mundo muy privado, mucho más acotado de lo que es. Y a veces, por ejemplo, en algunos casos uno ve que suben fotos de terceros, ¿no?, que de repente están en situaciones incómodas y les parece que es una broma y pierden la noción de que eso se puede viralizar y, digamos, puede llegar a alcances y tomar ribetes que se le vayan de las manos, y luego es tarde. Una vez que se sube, es tarde. Una vez que se aprieta el botón de Enter, es muy difícil, digamos, desandar ese camino. Y a veces simplemente pasa como yo comentábamos recién, como pasó en la Copa América, cuando el video de Forlán y Godín que están en el vestuario y sin querer filman, digamos, la Copa América y a Forlán, y atrás estaba Cáceres desnudo, y bueno, ese video se viralizó probablemente más que muchos otros videos, ¿no? Y fue un descuido de esa cosa, digamos, de querer compartir. La cultura actual es una cultura de compartir, y en ese afán de compartir uno a veces, digamos, no se toma el tiempo ni los recaudos para ver cuándo hay que compartir y cuándo hay que no compartir. Otro tema, digamos, que no es de orden erótico, ni sexual, ni pornográfico, que tiene que ver con los padres que comparten fotos de sus hijos pequeños que de repente son chiquitos, están desnudos o bañándose. Esas fotos lo van a acompañar de por vida, y a veces creen que solo la suben a Facebook y porque solo es entre amigos, pero hay 200 por 200 por 200 por 400 amigos, que es el promedio, digamos, de amigos que tienen Facebook las personas. Se pierde la noción de que esa foto puede ir a parar a cualquier lugar y que además va a acompañar a su hijo de por vida, que de repente cuando tenga 18 no va a tener ganas de aparecer en el bañito cuando tenía 2 años, ¿no? Entonces, son nuevas pautas de crianza en una nueva cultura. Licenciado, en esa nueva cultura, se está estudiando, sobre todo en el nativo, ¿ante qué persona vamos a estar? Nosotros veíamos los dibujitos a las 5:30 de la tarde, cuando salíamos de la escuela, porque la televisión en su momento empezaba a 5:30, teníamos que ver toda esa hora, y Cacho Buchinchi los sábados de mañana. Ahora
los nativos, y nosotros mismos por supuesto, tienen la libertad de ver lo que quieren y cuando quieren. Es verdad, ¿Qué es compromiso verdad. hay tras eso? ¿Qué personas sale detrás? Aún así tratan, digamos, de ver aquellas cosas que ven los otros también. O sea, el ser humano es gregario, y los medios conocen bien eso, y de repente en una casa hay 180 canales, pero uno ve 4 o 5 y no más que eso, porque eso es lo que al otro día se va a comentar. O uno va a ver tal o cual serie porque sabe que los otros lo miran y va a ser material socializante, ¿no? Entonces, si bien hay una gran gama de posibilidades, digamos, todos también tratamos de estar en aquello que es compartido, ¿no? ¿No va a incidir en la personalidad? Bueno, en la personalidad sin lugar a dudas porque, digamos, la red horizontaliza las relaciones, es decir, las autoridades, las voces, digamos, que tienen fuerza va a depender de lo que hagan en la red y no por el lugar que está predeterminado en la sociedad. O sea, la voz de, digamos, hay rockeros o hay pibes de 17 años que tienen más seguidores que pueden tener, digamos, políticos o presidentes de naciones, ¿no? Entonces, las personas más influyentes son de repente Lady Gaga, ¿no? Claro. Mucho más que tiene más seguidores que Obama. Entonces, digamos, la red reconfigura algunas cosas, le da voces a otros que no la tenían, y los jóvenes están en ese mundo mucho más horizontal, más de voz, más de llegada a cualquiera, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, que hoy en la introducción hablaban de respeto y de lugares, de jerarquía, bueno, todo eso de alguna manera está cambiando y permea toda la sociedad. Subcomisario, usted está en contacto permanente con el mundo, ¿verdad?, de la policía, el mundo policial a través de Interpol, y entonces seguramente se puede vislumbrar a partir de las experiencias que hay en otros lugares, en otros países, que también en eso vienen antes que Uruguay, qué es lo que está sucediendo y lo que eventualmente puede llegar a suceder en un futuro cercano. ¿A qué nuevas modalidades de delito nos podemos ver expuestos a través de las redes? Bueno, las estafas obviamente buscan mucha información en las redes sociales, ¿verdad? Se ha dado casos, por ejemplo, que llama a un pariente lejano que está en España, que va a viajar y va a venir de sorpresa a Uruguay, contacta a alguien que sacó la información de una red social y por ende de sus familiares y que es el sobrino lejano de la tía Coca y que va a venir y quiere caer de sorpresa. Y en los días va haciendo un diálogo con ese usuario uruguayo hasta que en determinado momento le va a decir, por ejemplo, que perdió el pasaporte, que perdió los documentos, que precisa que le gire dinero a nombre de obviamente otra persona porque sus documentos fueron extraviados. Y ahí tenemos una modalidad de estafa también por medio de las redes sociales. Pero más allá de eso se está dando a nivel mundial, no tenemos caso nosotros acá, pero obviamente lo que existe en el mundo puede existir acá en cualquier momento, que es el fenómeno de sexting. Que el sexting también se orienta hacia jóvenes, principalmente chicas menores de edad, que con sus móviles celulares se sacan fotos, a veces hay competencia de cuál más erótica es esa foto y se la pasan a diferentes amigos, novio, exnovio, etc. Y lo mismo, ese archivo cae en malas manos después, que puede ser aprovechado para llegar a la chica, decirle que le van a hacer llegar ese video o esa foto a sus padres o a su colegio, y ahí comienza una cadena para finalmente terminar en que esa chica produzca material erótico o pornográfico de sí misma. Nosotros yo enfoco mucho el tema hacia los menores porque nosotros entendemos que son los más vulnerables. Los adultos podemos ser víctimas de delitos, pero tenemos otra cabeza, somos Sí, hay adultos. barreras, ¿no? Exactamente, y tenemos más sentido común. A veces los chicos, por razones de edad o por razones de competir con otros, realizan determinadas actividades que después terminan haciendo la denuncia a sus padres en nuestro departamento. Ya en el final, licenciado, y muy brevemente, antes de despedirlo, ¿existe una conciencia nueva, una conciencia de sí mismo nueva a través de el trabajo en las redes sociales por parte de las personas? Hay que empezar a educar en ciudadanía digital, ¿no? Eso es como una novedad que nos trae esta cultura digital. Educar en ciudadanía digital. Exactamente. ¿Cómo hacer para vivir en las redes? ¿Quién debería hacerlo eso? ¿Quién debería hacerlo? Bueno, obviamente las instituciones educativas, ¿no? Los organismos, digamos, nacionales de salud, de educación que apuntalen ese trabajo, porque, digamos, hay algunos tips que son básicos como para ser un buen ciudadano digital. Entre ellos, por lo menos, el más simple, si se quiere, es el respeto hacia los demás en lo que uno dice en las redes sociales, que eso va conformando también la ciudadanía, va haciendo, digamos, un ambiente ciudadano en la digitalidad que pueda ser bueno o malo, ¿no? Y luego todos estos tips, digamos, para los padres, de ayudarlos, así como uno
no se le ocurre que el niño de 3 años cruce la calle solo ni que vaya al parque solo. Bueno, hay toda una secuencia de control, de monitoreo, de confianza, ¿no? Que uno tiene que empezar a introducirse y a darles esas pautas a los jóvenes, que son los más vulnerables, como decía Lima, justamente, pero lo que ha pasado es que esta generación de padres, por no haber tenido esa experiencia de vida, muchas veces los deja solos. Entonces, más que nativos digitales, son náufragos digitales, que pasan navegando solos sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de orientación, y ahí estamos fallando. Subcomisario Lima, ¿qué le pediría usted a los padres o a la sociedad para colaborar en este caso? A los padres principalmente, más allá de herramientas de defensa de programas, de herramientas que puedan instalar en los equipos, es el sentido común y lo que para nosotros, como decía el licenciado, nosotros antiguamente somos una generación de que si alguien quería abusar de mí, tenía que hacerlo en persona. O sea, no existía ese anonimato virtual que aparece hoy en Internet. Entonces, hablar con los hijos, hacerle ver de los riesgos. Hay muchos padres que no hablan, que no le explican a los hijos los riesgos que corren hacer tal o cual actividad. Eso principalmente. Y lo segundo, cualquier situación que los padres entiendan que sus hijos están pasando, ante la duda, que se comuniquen con nosotros o se presenten con nosotros. ¿A dónde? Pueden concurrir a la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado Interpol, que está en la calle Maldonado y Paraguay. Pueden escribirnos al correo dicomplejas@minterior.gov.uy o nos pueden llamar al 2908-4445. Muchas veces no hace falta tomar una denuncia, pero sí podemos darle unas prevenciones y unos consejos. Y a su vez, como se dio hasta hace poco, muchas veces no tomamos denuncia, pero tomamos conciencia de que está pasando algo en la sociedad uruguaya, como fue el famoso virus de la policía. Si bien no se tomaron denuncia, cuando vimos que mucha gente estaba padeciendo este bloqueo de computadoras y decía que era la policía y que debían pagar, se dio a la prensa, claro, por medio de la UNICOM del Ministerio del Interior, se le informó a la prensa y eso previene a la gente de que no sean víctimas de estafa también. Queremos agradecerles mucho su presencia aquí entre nosotros y poder haber intentado arrojar luz sobre este tema tan complejo, pero tan actual y de cada día, ¿no? Y tan vasto, ¿verdad? Hemos navegado apenas en algunos puertos de este océano, de la información que nos propone Internet. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y a ustedes, amigos, los invitamos a acompañarnos nuevamente el próximo domingo aquí en BTV a las 21 horas.